proyectateradio.com. Esta es una producción de Proyectate Radio y de su carnal brother Joel Gustavo, mejor conocido como el hijo del Sargento Pimienta y de Alicia en el País de las Maravillas, para Neorama Radio, concepto Joel Gustavo. Buenas tardes, amigos, amigas, amigues. Comenzamos este Neorama aquí en Proyectate Radio. Se me traba la lengua. Y bueno, pues estamos en el miércoles 16. Hoy tengo un programa muy especial, muy interesante, porque vamos a hablar de la Pasión de Cristo, de la Vía Crucis, que va a ser representada en el Zócalo capitalino a las 10 de la mañana el próximo viernes 18, pues es Viernes Santo, según nuestras costumbres, es el día en que crucifican a Jesucristo, y para esto tenemos al actor que va a dar vida a esta representación, allí la Vía Crucis de Jesús, allí en el Zócalo capitalino, que es Christopher Martínez Chávez. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Joel. Me encuentro muy bien, gracias a ti y bueno, buenas tardes a todos los amigos de Neorama. Ah, muy bien, muy bien. El Teatro Novohispano ya lleva tiempo haciendo varias actividades en el centro, tratando de retomar pues obras de lo barroco, y varias cosas. Pero ahora se va a algo que podríamos llamar como una especie de costumbre, porque es Semana Santa, o ¿cómo lo podrías tú comentar? Sí, yo diría que en efecto, como bien dices, Fénix Novohispano es una compañía de teatro clásico que se especializa en el teatro barroco y que hoy vamos a cumplir 25 años, o la compañía cumple 25 años de estar representando el Vía Crucis, casi de manera ininterrumpida. Solamente en 2 ocasiones no hubo la representación, en la pandemia y cuando estaban grabando lo de James Bond en el Zócalo. Solo por esas Ah, 2 ocasiones no se presentó, pero fuera de ahí son 25 años en que la compañía está representando eh, este Vía Crucis, Joel. Ok, ok. Y dentro de tu experiencia, ¿esta es tu primera vez como Jesucristo o ya lo habías representado en otra ocasión? No, es mi primera vez como Jesucristo. Hace aproximadamente 6 años, igual con Fénix Novohispano, participé en el Via Crucis, pero me tocó interpretar el personaje de Gestas. Ahora Norma Duarte, que es la directora del Via Crucis, amiga mía, actriz, me invita a participar como Jesucristo. Y bueno, pues yo recibo la invitación con mucho entusiasmo, con mucho ánimo y también con mucho temor de poder estar a la altura de lo que demanda la representación de este personaje. Claro, claro, es un personaje muy importante dentro de la historia, ha creado cierto tipo de polémica Sí. y, y sobre todo que hay muchos creyentes, ¿no? En Cristo, Así sean es. católicos o no sean católicos, creo que sí respetan que existió Cristo, y me parece bastante interesante que haya esta representación en el Zócalo. Eh, para ti, esta experiencia y sobre todo representar a un personaje tan importante, porque tiene que ver con toda una ideología, con dogmas y con la historia, ¿no? Que también de repente se vuelve antagónicas a su misma existencia. Sí, Tú cómo te sientes? ¿Sí sientes que es un peso cargar la cruz, hacer esta representación? sí, de verdad que sí, lo siento como un peso, tal cual, casi casi te podría decir de manera literal. Ayer fue nuestro primer ensayo en el que yo experimenté cargar la cruz que vamos a cargar en el Via Crucis y terminé molido, físicamente molido, es decir, es muy demandante, pero como bien señalas, Joel, también es muy demandante saber que millones de personas creyentes y no creyentes saben de la existencia de Cristo, saben cómo fue su historia y cómo terminó con esta pasión. Así que cuando Norma me invita, yo siempre he sido creyente y pues es un honor. Parte de mí representar este personaje es un honor. Otra parte como actor es un reto.
Y pues creo yo finalmente como ser humano, en que se conjuga lo actor, el creyente, porque soy creyente, y lo humano, es una experiencia muy enriquecedora para mí que creo llega en un momento justo de mi vida en que muchas cosas se acomodan, incluyendo la espiritualidad. Así que lo estoy disfrutando mucho, Joel, y confiando mucho en que todo el trabajo que hemos estado haciendo, toda la preparación, la gente ese día, el mismo misticismo y divinidad que contiene todo lo que vamos a representar ese día, va a ser para todos, y eso es mi deseo, una experiencia gratificante, renovadora, que nos renueve en amor, en fe y en esperanza. Claro, claro. Y qué importante y qué interesante es tener esta experiencia para los actores, creo yo. Es bastante padre. ¿Llevas mucho tiempo preparándote para esto? ¿Cuándo fue que te invitaron para hacer esta representación? Yo diría que no tanto tiempo, llevo apenas un mes que me invitaron y entonces empecé a preguntarme cómo abordar el personaje, ¿no? Desde la preparación física, la construcción del personaje, documentándome, volviendo a los antiguos relatos de el catolicismo, las películas que son icónicas, pero también encontrándome ahora en YouTube documentales muy interesantes sobre lo que es la palabra, la vida y la obra de Jesucristo. Te podría decir que en cuanto Norma me invita y digo sí, físicamente digo, bueno, creo que el Jesucristo que está en el inconsciente colectivo es un Jesucristo europeo, blanco, alto, de cabello largo, de barba larga. Y entonces le digo a Norma, que es la directora, Norma, mira cómo tengo el cabello. Así lo tengo, cortito. ¿Te funciona? Y me dice sí. Le digo, afortunadamente, mira, coincide que me dejé la barba para otro proyecto y me la voy a seguir dejando para el personaje. Me dice, perfecto, no te cortes ni la barba ni el cabello. Luego empiezo a prepararme físicamente, también por recomendación de mi novia, ¿no? Me dice, oye, deberías de hacer ejercicio, vas a cargar la cruz, ¿cómo va a estar esa demanda física? Le digo, sí, tienes toda la razón. Entonces empiezo a tomar la bicicleta para ir de aquí, de casa, de su casa, hacia el trabajo y del trabajo a los ensayos, que me estaba yo moviendo aproximadamente unos 20 kilómetros diarios en bicicleta durante 2 semanas y vi resultados luego en la condición física y también un poco en las lonjitas que ya se me estaban haciendo en el abdomen, empezaron a bajar. Y dije, esto va a funcionar, es como matar dos pájaros de un tiro, porque la imagen de Cristo que tenemos como referente, pues es un hombre delgado, incluso fornido, me atrevería a decir, ¿no? O muy Ujú. magro. Eh, así como empiezo a ver documentales, también empiezo a mover muchas cuestiones, o se empiezan a mover muchas cuestiones en cuanto a mi fe. Te repito, Joel, soy creyente y entonces digo, wow, pues gracias Dios por esta oportunidad, gracias por las personas que están alrededor de mí, mi familia, mi novia, los amigos, los compañeros actores, porque entre todos estamos sosteniendo una creencia y particularmente este viernes una conmemoración. Decía el padre de ahí de la catedral, el padre Carballo, que es una conmemoración santa porque es un Dios vivo en el que todos en ese momento vamos a conectarnos de alguna manera representando lo que fue su pasión y muerte. Entonces, este proceso de ensayos, Joel, ha sido un proceso en el que primero me encuentro con el texto y con el referente que creo yo todos tenemos. Digo, cada quien en su mente, en su ser, lo ajusta a su experiencia, a su vivencia, a sus creencias. Y luego vengo con el encuentro de, esto es lo que digo, de dónde viene lo que digo, ¿no? Como todo actor, justificar el texto, ¿por qué dice mi personaje esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Y qué va a pasar después? Y ahora ya que estamos en la recta final de los ensayos, Joel, ayer hubo un ensayo particularmente emotivo, creo yo, me atrevería a decir. Estamos ensayando en la parte de atrás de la catedral. La catedral nos presta este espacio para prepararnos. Entonces, Joel, el ensayo ya tiene una vibra y una mística muy particular. Estando rodeados de la catedral, del mismo zócalo. De pronto, en pleno ensayo se escuchan unas campanas, pero también se escuchan los caracoles de los danzantes prehispánicos, y siento que todo eso tiene una mística, ¿no? El Zócalo en particular, y esto va un poco de la mano con lo que mencionabas al inicio de la entrevista, es un lugar icónico
han pasado los eventos más importantes en nuestro país, en nuestra ciudad, en esa plancha, en donde ahora nosotros vamos a representar el Vía Crucis. En el caso de la compañía, por 25ª ocasión, en mi caso, por primera vez como Jesucristo, y el hecho de empezar la representación en la catedral, darle la vuelta a la plancha, a la Plaza de la Constitución y terminar el Vía Crucis de nuevo en el escenario que van a poner frente a Catedral, es muy emocionante. Ya empiezo ahorita, mientras te cuento todo esto, a sentir los nervios de imaginarme cómo va a ser el viernes, pero también la confianza de que estamos haciendo un trabajo profesional con actores, va a haber músicos, hay una cantante profesional, mucho trabajo detrás de parte de la catedral, de parte del gobierno, de parte de la compañía, pero finalmente, Joel, creo yo, quien va a poner también este elemento, ingrediente principal es la gente, como bien dices, los que creen y los que no creen, los que estaban pasando ahí de pura suerte y los que se dieron cita porque lo conmemoran así, ¿no? Por su tradición y por su cultura y por sus creencias religiosas. Creo yo que la gente, entre todos, vamos a crear un fenómeno teatral único, efímero, que durará unas cuantas horas y que tocará los corazones, los espíritus de todas las personas de manera distinta. Pero básicamente, Joel, esa ha sido mi trayectoria en cuanto a preparación. Hoy tengo ensayo, al rato, será mi penúltimo ensayo. Mañana ensayamos con la banda que nos va a acompañar, una banda de 20 músicos. Y finalmente el viernes a las 10, ahora sí que sea lo que Dios quiera que sea, que espero todo salga bien. Claro, claro. Te debes de romper una pierna, ¿no? Como dicen por allí, aunque se oye Muchas un poquito gracias. agresivo, pero en el teatro es así, ¿no? Se acostumbra. Sí, Y sí así es. veo que tienen un elenco muy, muy grande, Sí, gente como Eliu Pérez, Javier Vázquez, Víctor Roldán, Luis Fernando López, Sebastián Molinero, Pedro Adame, Eduardo Corona, Juan Martínez, David Villarreal, Israel Martínez, Kevin Carvajal, Aleli Ábrego, Areli Oliver, Emilia García, Mara Violena, Juan Violena. José Vilena, Juan José de la O, René Cosío, Teresa García, Ángel Altamira, Joaquín Vargas, Luis de León, Gerardina Martínez y Sofía Villarreal, son los datos. Bueno, la compañía está a cargo del maestro Francisco Hernández. Así Eh, es. la Virgen María va a ser interpretada por Mara Violena. Yo así la tengo, así está bien dicho, ¿o Es cómo es? correcto, Mara Violena, ese es su nombre artístico, Ah, Mara ok. Violena. Y bueno, aquí la dirección es de la maestra Norma Duarte, que ya la has mencionado, que ha hecho en los 10 años que ha estado como Verónica o la Virgen María, y creo que es importante esta experiencia de estas personas que ya han estado en esta puesta con anterioridad. Ahora, yo creo que se presenta un zócalo completamente distinto porque ya no van a pasar carros, ¿no? Ya está Así completamente es. para una circunstancia peatonal que creo que a ustedes como en la representación les puede ayudar mucho más. Totalmente. De hecho, el ensayo pasado, terminando nuestro ensayo ahí en el atrio de la catedral, salimos toda la compañía a darle el recorrido alrededor del zócalo, alrededor de la plancha, para saber en qué punto exactamente ocurren las caídas, las estaciones, los encuentros que tiene con los diversos personajes. Y justo como bien mencionas, no había coches, había mucha gente, mucha, como siempre pasa en el Zócalo, mucha vida, ¿no? Cada quien, parejas, familias, en el paseo, tomándose las fotos. Pero a mí algo que le decía a mi novia el otro día, justo el día del recorrido alrededor de la plaza, con la compañía, le decía, me encanta ver la catedral, los edificios de Palacio Nacional, del Ayuntamiento, el Palacio, como decía el maestro Frank, de los arcos, ¿no? De los mercaderes, el antiguo edificio de los mercaderes, tan bien iluminados y el zócalo tan limpio, lleno de vida, se sentía una especial tranquilidad. Hacía, ya ves que por las noches ahorita está bajando la temperatura, se sentía fresco y yo
pues visualizaba, ¿no? En dónde iba a estar con la cruz, aquí me voy a encontrar con María, aquí me voy a encontrar y me va a ayudar el Cireneo, aquí va a ser con las mujeres piadosas de Jerusalén y finalmente vamos a terminar acá en el escenario nuevamente frente a Catedral. Y el hecho de que no haya coches, el hecho de que vaya a haber seguridad, pues simplemente refuerza que para nosotros como compañía podamos garantizar el trabajo más profesional, el mejor hecho en ese momento y que la gente que nos acompaña, porque además el público va con nosotros en la procesión, el público de pronto se vuelve parte de la representación, como si fuera ese pueblo de aquel 2025 años que va en la procesión, unos apoyando, otros en contra totalmente de Jesucristo, pero finalmente garantiza que todos podamos vivir esta experiencia en seguridad, en santa paz, espero yo, y que pueda llevarse a cabo en saldo blanco y con los mejores deseos y las mejores vibras. Ah, muy bien, muy bien. Oye, pues me parece muy interesante todo lo que estamos platicando y creo que ya aquí ya te escribió Mónica Chávez que muchas felicidades y Muchas eso gracias. me parece muy padre porque al final de cuentas el Zócalo capitalino es el Zócalo capitalino. Haya eventos o no haya eventos, sí se siente una atmósfera, se siente un tipo de oxigenación, diría yo, energías distintas, ¿no? Sí, Y bueno, pues estamos hablando de la pasión de Cristo. La pasión de Cristo también tiene otra efervescencia, otra circunstancia. Aquí se reúnen tanto la cuestión humana, física y mental, ¿no? De las personas. Esta así es. circunstancia que lo que te habla la Via Crucis, pues es algo muy fuerte, muy violento, pero el personaje de Cristo te habla de esa paz, de esa yo creo que es muy tremenda la paz con la que enfrenta todo esto para hacer un mensaje universal, ¿no? Sí, muy interesante lo que dices, Joel, porque fíjate que Norma, en cuanto tuvimos nuestro primer ensayo, nuestra primera plática respecto a la representación y a la construcción del personaje, me decía, a mí me gustaría en esta ocasión también abordar la parte humana de Jesucristo, la parte en donde tiene miedo, la parte en donde reniega, la parte en donde siente que se le van las fuerzas, la parte en la que como cualquier ser humano que se encontrara en esa situación, teme, teme por su propia vida, teme haber hecho lo correcto. Pero como bien mencionas, todo se conjunta, Joel, el espacio, el lugar, que por cierto aquí quiero contar algo que siempre cuenta el maestro Frank. Dice y recuerda que hace 501 años Hernán Cortés le dio a la Orden Franciscana el espacio de lo que fue la primera catedral, un espacio en donde ellos iban a conmemorar por primera vez la Pasión de Cristo, el Vía Crucis, y que a partir de ahí nace la tradición de representar la Pasión de Cristo y también nace la representación teatral, al menos en nuestro país, creo, dijo, en todo el continente. Pero fíjate cuántos años de historia. Los sucesos que han ocurrido en el Zócalo, que es lo que yo creo llena de vibra mística y atmósfera especial, como comentas, y por supuesto, la historia que estamos contando, la historia de Dios hecho hombre, ya como hombre, padeciendo cualquier sensación, emoción de un ser humano, aceptar la voluntad de Dios, creer en lo que le está diciendo Dios, yo soy tu hijo y yo vengo aquí a dar un mensaje, como bien dices, Joel, de amor, de paz, de esperanza y de perdón. Ahora, ¿cómo un hombre tan santo pudo haber terminado en la cruz? ¿Por qué se le acusa? Pues seguramente incomodó a los sacerdotes, a los políticos, seguramente iba en contra de muchas cosas que no le convenían al régimen político y religioso de aquel entonces, en ese momento. Y me llama la atención que 2025 años después, muchas personas siguen incomodando, ¿no? Siguen incomodando en lo político, en lo artístico, en lo humano. Y finalmente se decide darle una muerte de cruz, como si fuera un malhechor, un maleante, un ladrón, y aún así él lo acepta. Y como bien dices, ¿no? Seguramente por momentos, como por ejemplo en el huerto que suda sangre de tanto miedo y de tanta ansiedad y de tanto estrés, leía yo el otro día que científicamente sí es posible, pero imagínate el estrés que tiene que pasar un ser humano para sudar sangre.
y no vencerse ante tal incertidumbre, ante tal temor, sino decir, acepto tu voluntad, voy, me latiguean, me escupen, me gritan, camino, cargo mi cruz, todo lastimado, me clavan en la cruz y finalmente muero. ¿Y cuáles son las últimas palabras que dice Jesucristo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Siento que es como la lección de amor, de obediencia más grande, sagrada que podamos conocer, y más los que son católicos o los que creemos en pues en esta religión, en esta historia santa que se nos cuenta, que se nos transmite. Y bueno, Claro. quiero concluir, Joel, esto, no solo que se nos transmita, sino que nosotros, desde nuestra humanidad, y humildemente lo digo, podamos aportar a la misma humanidad actos de amor y de generosidad, que yo sé que es muy complicado, porque existe el ego, porque somos muchos, porque todo el mundo anda tras la chuleta y en el estrés diario, pero siento que diario tenemos la oportunidad de hacer pequeños actos de amor, pequeños actos de perdón, pequeños actos de fe y de esperanza, que a veces la vida y el estrés de la vida nos come, incluso la maldad misma, sí, nos gana. Pero bueno, ahí está la lección, y estos días santos son precisamente como para recordarlo, renovarlo y revivirlo en nuestro ser, para poderlo compartir, creo yo. Claro, claro. Y es bastante interesante también esta circunstancia de lo que tú comentaste hace un momento, de que has estado viendo documentales, ¿no? Es muy curioso cómo las plataformas como Netflix y otras se han dado a la tarea de tener contenido que hable acerca de la religión, de Dios, de los 10 mandamientos de Moisés, de todo este tipo de personajes de las que nos habla la Biblia. Incluso hay documentales que hablan en sí de la Biblia, ¿no? Así es, En el global, ¿no? estudio. Ujú. Ajá. Aparte de que también hay muchas películas, ¿no? Y como bien dices, cada vez las películas representan a un Jesucristo distinto, a un Jesucristo que no es tan europeo, ¿no? Que no Así tiene, es, que no es tan occidental, que puede ser distinto, que puede tener el cabello corto, así como tú lo traes, ¿no? sí, Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo se está eh, diversificando Jesucristo en el mensaje, ¿no? También esta circunstancia, tú nada más vas a hablar del momento de la Via Crucis, el momento en que Jesucristo es sometido a juicio hasta que lo crucifican. Ese momento que creo son como 48 horas, algo así, no creo que no es mucho en realidad, pero vive sí, muchas cosas violentas el personaje Jesucristo, ¿no? Desde el momento que lo agarran, ese momento en que así es, llegan los soldados de los fariseos y este personaje que es San Pedro le corta la oreja a uno, sí, que eso lo pone Mel Gibson, ¿no? En La Pasión de Cristo, en sí, su película, así y es, él agarra y regaña a San Pedro, a le Pedro, dice, no, esto no déjalo, es el mensaje que yo quiero dar, ¿no? Y así es, entonces él agarra la oreja y se la pone al soldado, y lo haciendo cura, un milagro y lo cura, haciendo un milagro en ese momento en que se lo están llevando y se lo llevan y lo empiezan a golpear y lo empiezan a golpear y lo así empiezan a es. golpear y es algo como muy tremendo toda la reacción que él tiene comparado con toda la violencia que él sufre. Así es. Yo me pregunto si al ver el milagro de curarle la oreja al soldado no fue suficiente motivo para que ellos dijeran, oye, aquí está pasando algo, ¿no? ¿A quién estamos aprendiendo? Es decir, pero también sé que los seres humanos a veces seguimos órdenes, ¿no? Me doy cuenta en el trabajo, siempre tenemos un superior, hay jerarquías, y a veces los seres humanos somos muy necios también por salirnos con la nuestra. Y finalmente, cuando Cristo es clavado en la cruz, tiembla, el templo se desgarra, ¿no?
muchos soldados y en varias, como dices, películas, representaciones, incluso en la nuestra, dicen, hemos en verdad matado al Hijo de Dios, ¿no? En verdad era el Hijo de Dios, y lo dicen una y otra vez a lo largo del Via Crucis, porque se está cumpliendo la profecía de que no se le rompiera ningún hueso, porque se está cumpliendo la profecía de que el Hijo del Mesías tenía que padecer hambre, sudor, lágrimas, pena de muerte, y todo el tiempo están constantemente diciendo, oye, sí era el Hijo de Dios, pero finalmente lo crucifican y aún así se cumple la palabra de Dios, ¿no? Que ya estaba escrita, que ya estaba profetizada. Y sí, Joel, es muy interesante. Creo que no pasan ni siquiera un par de días porque lo aprenden en la noche, lo presentan con Poncio Pilato, Poncio se los regresa y dice, no, a mí no me vengan con esto, vayan con Herodes, pero Herodes no logra hacer que Jesucristo haga ningún milagro, se lo regresa a Poncio Pilato y a partir de ese momento es donde empieza nuestra representación. Como bien dices, lo juzga, pues dice, está bien, cede ante la presión, le voy a dar un escarmiento, le dan de latigazos, y aún así los sacerdotes del Sanedrín no quedan conformes, libera a Barrabás, crucifica a Jesucristo, y lo que ya sabemos que ocurre. Ajá, y también esa circunstancia, ¿no? De decir, en esta época del Sanedrín se puede liberar a uno de los detenidos, pero pone a dos, ¿no? Y pone a Barrabás, que es el líder rebelde Así de es. Palestina, no, de Israel, es el líder rebelde de Israel, y es tiene un nombre muy específico, que de hecho está considerado como el primer grupo terrorista de la historia, ¿no? Los de Barrabás, ahorita se me olvida el nombre, y De está acuerdo. Jesucristo, ¿no? Y las mismas personas allegadas a los fariseos le dicen al pueblo que pidan que liberen a Barrabás, ¿no? Así es. Entonces a mí eso me llama mucho la atención en muchos sentidos, porque pues quien tenía, el mismo Barrabás vivió quién sabe cuánto tiempo y se sentía incómodo por haber permitido que a él lo sacaran en lugar de Jesucristo, ¿no? Que no sabía quién era Jesucristo, pero que vio el escarmiento o Así, escrutinio, el escarmiento, sí. barbarie que sufrió Jesucristo, ¿no? Así es, hay un momento muy bonito que yo he estado ensayo tras ensayo viviendo con Juan de la O, que es el actor que interpreta a Barrabás. Un muy buen actor porque con Barrabás en nuestra representación aparece unos cuantos minutos y tiene una interpretación poderosa de cuando lo liberan. Él, bueno, se emociona, ¿no? Como voy a decirlo así, como un animal, soy libre, soy libre. Pero hay un pequeño encuentro entre Jesucristo y Barrabás en el que se miran a los ojos directamente. Y yo pensaba, yo creo que Jesucristo en este momento estaría pensando, me alegro, qué bueno que seas libre. Ve y haz el bien, ¿no? Dios te perdona y ve, pero cambia esas cosas en tu estilo de vida que no están bien. Haz lo que sabes hacer, pero enfócalo en el buen camino. Eso es lo que yo pienso, ¿no? En mi historia, en mi construcción. Y cuando él me ve a los ojos, él ve un momento como de una pausa helada en su vida, como de, no importa, se va, no, soy libre y se va gritando. Ya la gente que pueda acompañarnos el viernes lo va a constatar, lo va a ver. Pero son estos momentos, Joel, como bien señalas, ¿cómo es posible que hayan liberado a Barrabás? Y a Jesús le fue, bueno, peor, mucho peor que a Barrabás. Ajá, ajá, porque, bueno, el movimiento en el que él pertenecía era los celotes, ¿no? Mm, Que no sabía. algunos historiadores toman como de los primeros grupos terroristas, porque pues el rollo de ellos era matar a los romanos, sacar a Así los es. romanos de Israel, y y bueno, Barrabás es una punta de lanza de muchos momentos históricos que vivieron en su lucha por tener una Israel propia, ¿no? De independencia. Ajá, exactamente. Pero ellos iban con, eh, con esta idea de la sangre, ¿no? Que iba de por medio la Sí, guerra, la muerte, incluso así es. el cuchillo que ellos utilizaban, que tenía que ver con la aorta, que lo ponían, tenía un filo muy específico, se le Ok, llama el sicuri,
y es de Ok. donde viene la palabra sicario, ¿no? Wow. Que es algo muy interesante. Se Sí, van sí. moviendo las cosas y bueno, creo que la manera como Barrabás ve a Jesucristo en el momento que como tú dices, se ven, ¿no? Se De que encuentra. él se va a salir Ujú, y Jesucristo se va a quedar a pagar un pecado que no, un castigo que no merece. ujú. Ese momento también es un momento como de revelación para Barrabás y es un momento como de vergüenza, ¿no? Porque él sabe que él sí merece el castigo, ¿no? Así es. Entonces es un juicio muy interesante en donde todos los sobrevivientes de la crucifixión de Cristo, todos los sobrevivientes, sienten eso, sienten un peso enorme de haber estado en medio del asesinato de un inocente, ¿no? Así es. Incluso ya al momento de la crucifixión, Gestas le dice, ¿cómo puede ser que implores perdón por toda la gente que te está tratando tan mal, ¿no? Y me hace pensar no solo Barrabás, a Verónica se lo dice en un encuentro, purificaré tus pecados en la cruz, a todo el mundo, ¿no? Al mundo de ese entonces, al mundo de antes, al mundo de ahora y al mundo que sigue, es ese acto de amor, de obediencia purifica nuestros pecados. Creo que eso significa que nos pone al alcance, si nos arrepentimos de corazón, si intentamos vivirlo, vivir esta vida de la mejor manera, nos pone al alcance ese perdón, ¿no? Ese, claro que sí te perdono, claro que tomo en cuenta lo bueno y no lo malo, y bienvenido al paraíso cuando así sea, bienvenido a la vida eterna y a la gloria, porque si no, de lo contrario, pues nos vamos abajo, ¿no? Al infierno. Y Bueno, mucha bueno, gente, creo que sí, Herodes fue el único que no sintió esa circunstancia, ¿no? Pero probablemente, los que estuvieron más involucrados, incluso algunos fariseos, sí llegaron, los que estaban más convencidos de que era peligroso, sí llegaron a sentirlo, ¿no? Porque hubo así es, uno que siempre dijo que Jesucristo no era peligroso, que tiene un sí, nombre muy largo, es muy nombrado en la Biblia, siempre fue amigo de Jesucristo mm, y siempre lo vio como un maestro, ¿no? Como el rabí, ¿no? Alguien sí, que era importante para él, no me acuerdo bien de su nombre, tampoco me pero acuerdo y ni estoy seguro del nombre. En la representación hay uno que al final dice, en verdad era el Hijo de Dios, uno de los sacerdotes, porque los otros dos, Caifás y Anás, creo que desde el principio se mantienen firmes en que este es un enemigo, él se dice ser el Hijo de Dios y nos está quitando credibilidad ante el pueblo, ¿no? El pueblo siente que él interpreta mejor la palabra de Dios y lo consideraron enemigo, promueven su crucifixión y al final, bueno, si se asustan por el temblor, se asustan, el templo se está derrumbando, pues no sé si ellos, fíjate, se llegaron a arrepentir en realidad, ¿no? Como es muy claro el caso de Judas, que lo traiciona y finalmente se quita la vida de tan arrepentido que estaba, ¿no? De haber traicionado a su amigo, a su maestro, a su hermano. ajá, pero la dimensión de Judas es que él estaba buscando un líder político, alguien que fuera como Barrabás y que Exacto. liberara a Israel de los romanos, y resultó ser que encontró a un hombre santo y Así es. no entendió esa dimensión, ¿no? Así es. Y que creo que aún así, yo que medio trato de explicar esto, no lo entiendo, ¿no? Es una dimensión Sí, demasiado grande. Hablar de un hombre santo como Jesucristo, creo, es sí, una dimensión muy grande. Y además es como esta historia está llena, es muy compleja, muy compleja desde lo que es la profecía de que él iba a llegar, que iba a traer este mensaje de amor, etcétera, hasta esos días y luego la resurrección. Pero este momento, sí creo que son como 24 horas, no pasa mucho sí, tiempo creo que ni siquiera los desde el 2 días momento terminan. en que lo agarran y lo crucifican, ¿no? O sea, los fariseos movieron en un momento que es una contradicción porque ellos supuestamente seguían
todo, ¿no? A rajatabla, ¿no? Las Muy ordenados, tradiciones, muy sí, rigurosos y rompieron muchas, ahora sí que muchas reglas precisamente para acabar con su enemigo político, ¿no? Como veían a Jesucristo, que en ese momento sí queda como un rebelde, ¿no? Al final de cuentas, porque él sí, les está quitando la palabra de Dios, se la está entregando a todos, así incluso es. a esta mujer que creía en él y que no era judía, ¿no? Pertenecía a otra Sí, tribu, la y samaritana. entonces dice Jesucristo, ya entendí que mi mensaje no nada más es para ellos, es para todos, ¿no? Sí, O sea, hay todo este tipo de revelaciones muy interesantes que se van dando y y que nos hablan de un personaje muy importante, ¿no? Porque él se tomó un año, creo, me parece a los 30 años es cuando él se va y empieza a hacer reflexiones muy fuertes de cómo es la gente, de cómo así son los es. colectivos, todo esto, las costumbres y todo esto, y también esos 40 días en el desierto en donde le pone las tentaciones el diablo, ¿no? Es así Así es. como, estamos hablando de un personaje que pudiéramos pensar que es ficticio, pero que sí hay indicaciones o indicios de que existió, Así es. Fíjate que al estaba final viendo de en cuentas. uno, sí, estaba viendo en uno de los documentales que precisamente desde niño, a sus 12 años, Dios se ponía a platicar de la palabra con los sacerdotes, ¿no? Te recordarás de este episodio en que María y José lo están buscando desesperadamente y no lo encuentran y él está en el templo con los hombres, eh, pues con los hombres de la ley de Dios, estudiando la palabra, rebatiéndoles, poniéndose casi casi al tú por tú, porque claro, él tenía una sabiduría divina, ¿no? Un mensaje que ya le venía, pero después desaparece y vive una adolescencia y una juventud totalmente apartado de lo que va a pasar a partir de sus 30 años, que es salir a la vida ministerial, casi casi salir a la vida pública, ¿no? En donde se vuelve un hombre muy conocido precisamente por difundir este mensaje que va a trascender fronteras y que no va a importar si son republicanos, si eran prostitutas, si eran... No, el mensaje de amor, de paz que él transmite es para todos y eso pone en aprietos pues a los sacerdotes que justo, ¿no? Él decía, pues es que ustedes se saben perfectamente la ley, pero creo que el chiste es llevarla a cabo. No nada más sabérselo de memoria, sino hacerlo de corazón, ¿no? Curar enfermos, acompañar a los agonizantes, estar con las mujeres, sentarse con todo el mundo a la mesa, compartir el pan. Y bueno, y este episodio que mencionas de los 40 días en el desierto, en donde es tentado, la verdad es que me hace pensar que Jesucristo fue un personaje, un hombre cabal en toda la extensión de la palabra, un caballero, al siempre darle su lugar a Dios y no creerse por encima absolutamente de nadie, de decir yo soy su hijo y tengo una misión. ¿Cuál es mi misión? Es venir a transmitir este mensaje, es dar testimonio de la verdad. Y hay un momento en que Poncio Pilato le pregunta, ¿cuál es la verdad, no? Jesús ya no responde nada, pero creo yo que esa es la verdad, que Dios es uno, que es amor y que quien quiera creerlo, quien quiera aplicarlo, no le será sencillo y quien no, finalmente tendrá las consecuencias de sus propias decisiones. Pero también me gusta pensar en que Jesucristo viene a un poco a apagar a la figura de un Dios castigador, como lo fue en el Antiguo Testamento, para presentarnos a un Dios benévolo, un Dios que perdona y un Dios que ama por encima de todas las cosas, al punto de dejar que su Hijo sea crucificado y purifique nuestros pecados y quede esta promesa de quien crea en su palabra y lo lleve a cabo, no nada más se lo memorice, pues va a tener vida eterna, pienso yo. Ah, ok, ok. Oye, una duda, Sí, ¿Verónica es Pablo. la pareja de Poncio Pilatos? Verónica es la que le pone el manto en el rostro, que lo limpia. Ah, La esposa se llama Claudia. La esposa de Poncio Pilato se llama Claudia. porque también en la representación la van a poner, ¿no? Así es. A la- Hay un encuentro con la Verónica, que es después de la segunda caída, después de que el Cireneo le ayuda a cargar la cruz. Jesús no puede ni ver el camino por el sudor, las lágrimas, la sangre, los salivazos. Entonces se acerca a Verónica
Que, por cierto, fíjate, curiosamente ahorita estamos viviendo una época feminista y hay un texto de un soldado que dice, miren, el corazón de una mujer es más valiente que el de todos los hombres que lo seguían. Y dice Verónica, pues tienen miedo de las represalias, tienen miedo de que los soldados los golpeen y los encarcelen y los torturen, pero yo no tengo miedo y yo me acerco, ¿no? Y ella se acerca y le pregunta a Jesucristo, ¿dónde están todos los que te seguían? ¿Dónde están todos los que se vieron beneficiados con el pan que multiplicaste? ¿Dónde están todos en este preciso momento, ¿no? Y creo que están, como siempre en la vida, los que tienen que estar. Estaba María, Juan, Pedro, los apóstoles, Verónica, el Cireneo, gente importante que se acerca en el momento justo, ya sea a limpiarle el sudor, las lágrimas del rostro y a renovarle la fuerza a Jesucristo de terminar su vía crucis hasta llegar a donde tiene que llegar y que sea cumplida su misión. Y sí va a estar ese momento. La actriz Tere, ella es la que la va a representar y es un momento muy emotivo, al igual que el encuentro con María. Y que, bueno, fíjate, este texto que estamos representando, escrito por el padre José de Jesús, siento que escogió los momentos emblemáticos y representativos y he visto que coincide, ¿no? Con diversas películas y diversas representaciones, los momentos claves y fundamentales que llenan de sentido, de emoción, tal vez hasta de dolor, pero también de esperanza. Las diversas estaciones por las que transita Jesucristo y todos los que van con él en el Vía Crucis. Pero sí va a estar el momento de la Verónica. Ah, ok, ok. También el del Cireneo, ¿no? Que es Así importante, es, es el personaje del pueblo que ayuda a Jesucristo a cargar el Cristo, ¿no? Que al así es, principio no quería, pero que lo toman porque es una persona más o menos alta, más o menos fuerte, así y es. para que terminen la ruta, ¿no? Porque ya Jesucristo ya había caminado un rato, ¿no? Ya había caminado un rato y viene además perdiendo mucha sangre porque ya le pusieron la corona de espinas, recibió 39 azotes, ya viene muy cansado, tenía que subir el monte del Calvario y cae por primera vez. Y cuando cae por primera vez es que le piden a un hombre que, no es cierto, es en la segunda caída en donde le piden a Simón de Cirene que le ayude. Bien dices al principio como que dice, no, pues yo nada más estoy aquí de paso, ¿no? Pero dice, y creo que esto es demasiado, o sea, ¿por qué se ensañan con él de esta manera? Y yo te voy a ayudar, ¿no? Y cuando Jesús le contesta, te aseguro que todo aquel que muestre misericordia con los necesitados va a recibir misericordia. eh, el sireneo le dice, mi única recompensa es poder ayudarte con tu carga. Y le ayuda un buen tramo a levantar, como bien dices, esa carga, esa cruz, y posteriormente le devuelven la cruz a Cristo. Y siento yo que se renueva un poco su espíritu y las fuerzas físicas precisamente por estos actos de generosidad. Siento yo que es como Dios diciéndole, hijo, no te estoy abandonando y estoy contigo, mandándole al Cireneo, mandándole a Verónica que le limpie el rostro. Ujú. Ah, ok, ok. Y todavía a Dimas, ¿no? Porque Gestas se pone, tú que eres rey, ¿por qué no nos salvas, no? Así. Así es, Y Dimas le dice, oye, nosotros sí tenemos culpa, pero él no. así Él no es, tiene ninguna culpa, ¿no? Él no tiene por qué estar aquí. así es. Y es cuando Jesús le muestra un gesto, ¿no? Le dice, hoy te aseguro que estaremos en la casa de mi padre, ¿no? Algo así. Es verdad, aquí ya estamos en el momento de las 7 palabras. Primera frase, primera palabra es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y es cuando Gestas le reclama, ¿cómo puedes pedir perdón por todos estos soldados que te están lastimando, por esta gente que te está crucificando? Y entonces Dimas le contesta, nosotros sí lo merecemos, pero este es un santo. Por favor, Señor, acuérdate de mí cuando estés con tu Padre en el paraíso. Y entonces, como bien dices, Joel, Jesús le dice, yo te aseguro que todo aquel que se arrepiente no morirá para siempre. Y te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese es un acto de arrepentimiento, creo yo, de corazón, el de Dimas, un verdadero acto de arrepentimiento, tal que Dios le asegura que va a estar en el paraíso con él. Ajá, y en la película de Mel Gibson se ponen Sí, muy fuertes con esa escena porque sí, a Gestas le llega un cuervo, ¿no? Y le pica los ojos. sí es cierto, ya no me acordaba de eso, tienes razón, es verdad.
Siento que son distintos momentos y factores que, por ejemplo, el hecho de que lo crucificaran hizo que perdiera sangre más rápido, por lo tanto su suplicio ya no se prolongó más. El hecho de que temblara tal vez era la confirmación a través de los fenómenos naturales que Dios mismo puso aquí, ¿no? Con estas leyes del universo, de la física que crea, de decir, aquí sí pasó algo, ¿no? Algo que no es cualquier cosa. Y finalmente aquel que no se arrepintió, Gestas, pues bueno, muchos cineastas le dan ya su toque, su interpretación, muchos se meten a fondo a la historia y lo quieren representar de la manera más realista. Y creo yo que lo que logra Mel Gibson es también los efectos que perturban al espectador, que, ¿no? Cómo ves cómo se encaja el látigo con púas en la espalda del Cristo y cuando lo quitan, cómo desgarra la carne, ¿no? Es un efecto muy melodramático, muy dramático, que realmente creo que le apostaron por eso, ¿no? Un poco lo sangriento y lo crudo que fue el momento. Y te digo algo, pues creo yo no es para menos. O sea, por supuesto que hubo consecuencias negativas, feas, para la gente que promovió su crucifixión, para la gente que no se arrepintió, para la gente que obedecía sus propios impulsos y su propio bienestar y no el de los demás, ¿no? Porque claro, es sano que uno vea por su propio bienestar, pero no a costas de la vida, ni el sufrimiento, ni el dolor de alguien más, creo yo. Ajá, bueno, y se supone que sí, la de Mel Gibson se acercó mucho a todos los textos que hablan acerca de La la pasión pasión. de Cristo, tanto esta película como la de Sefirelli, que es Jesús de Nazaret, están muy allegados y Así me es. parece que hay el Hijo de Dios, que es una canadiense, actualmente creo que desde el lunes pusieron una película que se llama El Rey de Reyes, pero es animada, es como para toda la familia, Ah, entonces mira, no habría que sabía. verla. Habría que Hay verla. una también, hay una también animada que se llama El Señor de los Milagros, que ya tiene rato, yo creo que es del 2016, 17, y que curiosamente la productora fue Salma Hayek, y es una muy buena animación, por ahí se llevó un Oscar precisamente por su animación. Y bueno, pues ya estamos llegando al final de esta transmisión. Te Sí, pido Joel. por favor, Christopher Martínez Chávez, que nos Sí, hagas el honor de invitar a todos a esta representación que ustedes van a tener este viernes a partir de las 10 de la mañana. con gusto, Joel. Claro que sí, están todas invitadas, están todos invitados a que este viernes a las 10 de la mañana, en punto de las 10 vamos a salir a representar el Via Crucis. Se les recomienda traer ropa cómoda, tenis, pónganse bloqueador, traigan gorros, sombrillas, agua, hidrátense muy bien, porque aproximadamente de 10 a 12 es que va a transcurrir esta representación, empezando en Catedral, caminando alrededor del Zócalo capitalino y volviendo a terminar en el escenario ahí en Catedral. 10 de la mañana, sugerimos que pues tomen también su precaución para llegar a tiempo, si pueden llegar 9:30, 9:45. Esperamos unos buenos miles de personas y que transcurra todo en orden, que transcurra todo pues en esta misma mística del Via Crucis. Y por favor síganos, si se puede, Joel, que dé las redes sociales de la compañía. En Facebook estamos como Fénix Novo Hispano, en Instagram como Fénix-Novo Hispano, Fénix con N, Novo Hispano con H intermedia, y ahí vamos a estar pues seguramente en contacto con todos ustedes. Ojalá podamos juntos tener una experiencia memorable. Claro que sí. Salúdame a Francisco Hernández, que ya ha sido Claro, invitado en este programa. Y claro que bueno, sí. agradezco mucho a los comentarios de Mónica Chávez, de que nos, pues ahora sí que nos dice que qué buena entrevista. Pues al contrario, No, muy bueno el entrevistado. Pudimos sacarle mucho jugo a esta experiencia que él va a vivir el próximo viernes en esta representación que es muy importante para todas las personas que tienen fe en Cristo. Y bueno, así pues yo es. soy su amigo Joel Gustavo. Esto ha sido Neorama aquí en Proyectate Radio con mi buen amigo Christopher Martínez Chávez. Oye, pues un abrazo muy fuerte, toda mi admiración, porque pues ahora sí que te pusiste en la piel del más grande.
Muchas gracias, Joel. De verdad, un fuerte abrazo. Mónica Chávez es mi amada madre, mi señora madre, que me ha acompañado siempre toda la vida en mis proyectos. En esta ocasión, justo mi familia va a tener que salir de la ciudad, pero sé que están conmigo en el corazón. Me han infundido al más grande, como dices, desde que soy niño. Van a estar amigos, va a estar mi novia, va a estar la mamá de mi novia, gente que gracias a ellos soy lo que soy el día de hoy. Y los amo profundamente. Les agradezco a todas las personas que me han criado y con las que he tenido oportunidad de vivir, porque como te decía al inicio, Joel, se conjunta en un momento muy específico esta representación. Te mando un fuerte abrazo, Joel, todo el éxito a ti, a tu programa, a tu equipo y muchas gracias por el espacio. Al contrario, muchas gracias a ti y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Feliz fin de semana.